minutos que nos da. ¿Listo para nuestra segunda sesión? Vamos a continuar con el tema. Vamos a continuar con el tema. Hoy nos corresponde ver lo que son las parábolas, ¿verdad? Ok. Las parábolas es algo, sin duda, el aspecto que más caracteriza las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Jesús fue el que mejor usó y el que más usó, el que utilizó más ese método de enseñanza, que es la parábola. ¿De dónde proviene la palabra parábola? De dos vocablos griegos. Para, una preposición que significa al lado de o junto a. Balein es echar o arrojar. Entonces, juntos quiere decir poner algo al lado de otra cosa para indicar la semejanza entre esas dos cosas. Entonces, brevemente la palabra parábola significa semejanza. Entonces, para tenerlo claro, que es semejante a un símil, como lo estuvimos hablando. Entonces la parábola es un símil extendido. Es la extensión del símil, ¿verdad? Eso es una parábola. También la parábola es una especie de ilustración, muy parecida a la que se usan en los mensajes, en los sermones de hoy en día, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la parábola? Esto es importante. Esto nos va a llevar bastante tiempo porque esto va a venir mucho en el examen, ya que este es el método que Jesús usó más, ¿verdad? Algo que nos debe llamar más la atención. El propósito de la parábola es comunicar alguna elección espiritual, ah, aunque no está mucho comparado, no tiene nada que ver con la palabra o la traducción en el idioma griego, ¿verdad? La palabra parábola, pero es comunicar alguna elección espiritual, era su propósito. ¿Cuál es la razón por la cual la razón de la parábola? Enseñan de una manera difícil de entender. Puede ser de una manera con enigmas, algo con curiosidades y enigmas. Entonces, la razón de las parábolas era una forma muy efectiva de enseñar ciertas verdades a aquellos corazones que estaban preparados para recibir el mensaje del evangelio. Entonces, él lo usaba de una manera efectiva para enseñar algunas verdades. También era capaz de despertar a los oyentes. Ese era el propósito. Para que tarde o temprano meditaran en el mensaje y recibieran ese mensaje. 3, servía para convencer a algunos a pesar de su ceguera, ¿verdad? Y la ceguera y rebeldía espiritual. Entonces, para hacer eso, ¿verdad? Es otro de los propósitos. Y el número 4, serviría también para ocultar ciertas enseñanzas del reino de Dios para sus enemigos, ¿verdad? Que iban a crucificarlo más tarde para que no lo entendieran en ese momento. Después se fue entendible, pero en ese momento no era entendible por ellos. Entonces, Jesús usó mucho ese método de la parábola, ¿verdad? Son los 4 razones por las cuales Jesús usó las parábolas. De ahí, ¿cómo interpretamos las parábolas? Esas 3 cosas que forman la parábola, no podemos sacarlas primero: la historia, el relato y el propósito. El contexto, por qué lo dijo, la historia en sí y cuál era el propósito que Jesús llevaba al dar esa parábola. Entonces, la manera correcta de interpretarla es unir las 3, que las 3 se tomen en cuenta. Entonces, no podemos salir de ahí para interpretar una parábola. Esa es la primera regla. La segunda regla para poder comprender
para poder interpretar las parábolas es comprender que la parábola normalmente enseña una sola verdad, como lo hace la ilustración de un sermón. Uno usa una ilustración porque lleva un propósito. Algunas para introducción y tal vez otras para otro propósito. Creo que me están escuchando, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, sí. Sí me están escuchando. Sí, sí. Ok. Pensé que no porque no miraba encendida la luz del micrófono, pero está bien. Ah, y la tercera regla, comprender que muchos detalles de la parábola son incluidos solamente porque era necesario para la narración humana o terrenal. No podemos meternos fijar en algunos detalles que aparecen en las parábolas y usarlas como un pretexto para alguna enseñanza o algo así. No podemos salirnos de la idea principal. eh, ¿Cuál era el propósito que tenía Jesús al dar esa parábola? Y estarnos metiendo en detalles sin sentido, o detalles que no son importantes, que solo eran para poder contar mejor la historia, ¿verdad? Humana. Entonces, eso es las tres reglas para poder interpretar las parábolas. Téngalo bien anotado eso, porque eso viene en el examen de lógica. Ah, de ahí, aquí hay una advertencia en cuanto del escritor. Ya dice el escritor dice que muchas de esas parábolas quedan a la interpretación del estudioso de la Biblia, creyendo que, bueno, confiando de que el escritor o que el que estudia la Biblia se deje guiar por el Espíritu Santo, que lo investigue de buena manera para poderle dar la correcta interpretación. Pero hay una advertencia aquí. No usemos el cuidado, ¿verdad?, de usar las parábolas como base de doctrinas. Especialmente cuando en la Biblia no aparece doctrina que apoye esa parte, ¿verdad? Pero si hay doctrinas en la Biblia que estamos enseñando, podemos usar esas parábolas para explicar mejor la doctrina que estamos enseñando. Pero por eso tenemos que tener cuidado de que las parábolas no nos van a dar doctrina, sino que de la doctrina podemos usar las parábolas. Es muy diferente, ¿verdad? Y aquí hay una lista de interpretación de algunas parábolas, ¿verdad? No vamos a entrar ahí. Eso es para su propio deleite ahí en casa, ¿verdad? Cuando están estudiando y leyendo esto. La parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo. Entonces, ahora vamos a esta parte, que son los similes y dichos parabólicos. Aparte que hay más de 34 parábolas en el Nuevo Testamento, hay un gran número de enseñanzas cortas que se llaman similes y dichos parabólicos. Son bien cortos para poderlos considerar como parábolas, pero sí, pero forman parte de la enseñanza de parábolas como que usó Jesús, ¿verdad? Algunos ejemplos ahí de similes parabólicos. Ni se enciende una luz, se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, ahí está, miren. Esa era la idea principal. La luz no se pone abajo, sino que se pone arriba para que alumbre. Tiene un propósito. Cuando Jesús dice, vosotros sois la luz, por eso usó esa figura parabólica, ¿verdad? Ese simil parabólico. Entonces aquí hay una lista de las parábolas con las citas, ¿verdad? Libro de Mateo, Marcos y Lucas. Ahí están las parábolas, toda la lista de las parábolas y ahí están los similes parabólicos. Una lista de los similes parabólicos también para su disfrute, ¿verdad? Y su deleite. Y ahí están los dichos parabólicos.
¿Quién pone vino nuevo en odres viejos? No hay profeta sin honra en su propia tierra. Tú habéis oído, médico, cúrate a ti mismo. Estos son dichos parabólicos para usar como explicación. Jesús las usaba para dar una mejor explicación de lo que estaba enseñando. Entonces, poquito, ¿verdad? Vamos a borrar esta parte porque esta parte no la necesita. Mire ahí cómo dice, ¿no tiene el día 12 horas? Él usaba el horario del día, ¿verdad? De los judíos. Son algunos dichos parabólicos por eso. De aquí esto nos lleva al número 6, que son las alegorías. La alegoría sostiene semejanza entre la relación con la metáfora y el símbolo, como la palabra con el símil. Entonces, si la parábola es la amplificación del símil para que sea una historia, la alegoría es la extensión de la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Un símbolo de una narración. Entonces, la alegoría es esa extensión de la metáfora. Entonces, la alegoría, aquí esto es importante, puede tener la forma de una historia cuyos actores representan algo diferente de su significado literal. Puede ser que en medio de una historia hay una historia que no tiene nada que ver, ¿verdad? Que un poquito nos saca del contexto literal de ese texto. Pero a la alegoría se le dan detalles significativos. ¿Qué quiere decir eso? Hay una diferencia entre la alegoría y la parábola. La parábola normalmente tiene un solo significado. Tiene un solo significado principal, un mensaje principal. Mientras que la alegoría hay otros detalles. Hay varios detalles con varios significados ahí en la alegoría. Entonces, aquí hay el caso de la alegoría comienza con una metáfora. Cachorro de león, Judá. Judá se compara como un cachorro de león, llamándolo con ese nombre. El profeta sigue hablando de Judá usando la misma figura. De la presa subiste y Dios mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Entonces, un poco hace la comparación de eso, una alegoría usando esa metáfora, usando un poco esa parábola o esa ejemplificación para podernos dar a entender mejor el texto. Hay algunas alegorías más largas. ¿Cómo interpretamos entonces las alegorías? Aquí está el primer paso. Estudiar el texto con cuidado, junto con cualquier texto paralelo. Entonces, primero el problema va a ser entender cuál es su mensaje principal. A veces en las alegorías el mensaje es un poco más confuso, ¿verdad? A veces es más confunde un poco más el mensaje principal, porque toda la narración se considera como paralela a lo que está narrándonos. Entonces, hay detalles que nos ayudan en la enseñanza de la alegoría. Aquí hay algunos intérpretes, existe la tendencia de cambiar los hechos históricos de la Biblia en alegoría para sacar del texto alguna enseñanza superior. Ya es otro método y es falso. Esto se llama interpretación alegórica. La interpretación alegórica mística es la que usa mucho el hermano Germán Ponce. Él usa mucho la alegoría mística. Porque él dice, bueno, esta es una idea aquí y esta idea nos da una enseñanza superior. Entonces él alegoriza y usa misticismo, el significado de las tres Marías, el significado, el significado de esto, y saca de algunas cosas y las pone como místicas y la gente
Les encanta eso, porque a la gente le gusta eso, el misticismo. Ah, ahora, hay ilustraciones útiles en las historias, pero siempre algunos van a tener esa, como ese gusto de cambiarlo a alegórico y místico. Entonces, casi siempre resulta en lecciones e interpretaciones nuevas, ¿verdad? Que no necesariamente es lo que la Biblia quiso decir o lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, un poco de las alegorías. No sé, hay preguntas, comentarios. Hermano, vamos a ver ahí en lo que acaba de decir de las alegorías místicas. Ujú. No lo logro encontrar, fíjense ahí en el... Estamos en la clase número 6 del material 2. Sí, sí, al final, antes de su interpretación, o ahí mismo en su interpretación, hermano. Vamos a ver. Aquí dice su interpretación. Ah, entonces, la mejor manera de interpretar una alegoría es estudiar con el texto con cuidado. Si hay textos paralelos, compararlos, ¿verdad? Con los Ah, textos ya lo... para poderlo entender y poderlo interpretar de la mejor manera. Y porque el propósito es entender su mensaje principal. A ver, ya dijimos que las alegorías a veces no tienen un solo mensaje. A veces a veces son más confusos su mensaje principal. Ah, pero a veces hay que ver los detalles porque nos ayudan a entender la enseñanza de esa alegoría. Por eso dije que algunos intérpretes de esas alegorías tratan de interpretarlo de una manera, le usan, lo mezclan con el misticismo, la alegoría. Les encanta mezclarlo. Entonces, todos los detalles deben ser estudiados, pero en algunos intérpretes existe la tendencia de cambiar los hechos históricos de la Biblia en alegorías para sacar del texto alguna enseñanza superior. Este es el gran error que existe con las alegorías. Hay mucho, bueno, ya dije que el principal exponente de ese tipo de enseñanza es Germán Ponce porque le gusta, cambia el hecho histórico él le pone un misticismo, una alegoría a esa historia, haciendo comparaciones con cosas. Tal cosa simboliza esto, que tal cosa, y entonces él le mete lo místico, las tres Marías, el lado oscuro del becerro de oro, híjole, alegorías, alegorizando cosas, ¿verdad? Pues de tal manera que eso llama la atención de la gente, porque sabe que eso llama la atención. Ahí está eso. No sé si ya lo encontró la parte que estamos hablando. ¿No encontró, hermano César? Bueno, parece que se nos perdió, hermano César, ¿verdad? Hoy, ya, hermano César. Es la última parte de esas 6. Sí, gracias, hermano, gracias. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces porque vamos a tratar de llegar hasta donde podamos, ¿verdad? En esta segunda sesión. Como dije, esto es solo viendo algo general, lo más importante que va a venir en el examen, ¿verdad? Y para ayudar un poco porque es bastante material y nos va a ayudar un poco, ¿verdad? Pero también porque la otra semana pues tenemos examen, ya no nos vamos a conectar vía Zoom, sino que ustedes lo van a contestar en el día. Usted va a estar de noche, ¿verdad, hermano César? Sí, No, a usted se lo voy a mandar de temprano para que lo pueda y lo voy a mandar temprano para que lo hagan cuando tienen el tiempo, ¿verdad? vaya, porfa, gracias.
Bueno, entonces ahora vemos con las fábulas. Ay, aquí esto es otro tipo de, 4 tipos de lenguaje figurado. Las fábulas. ¿Qué es una fábula? A veces es un mundo irracional con una verdad en nuestro mundo racional. O como le dicen, la moraleja. Eso es lo que se usa en la fábula, ¿verdad? ¿Te acuerdas que esa es la expresión que se usa? La moraleja de cuando sale la carrera de la tortuga y la liebre. ¿Cuál es la moraleja? O la tortuga parlanchina, ¿verdad? Que le gustaba hablar mucho. Y otra historia, ¿verdad? Y dice, ¿cuál es la moraleja? Una lección moral. Entonces, hay una distinción en la fábula con la parábola, porque la parábola sí es un hecho histórico, un evento o algo real, pero en la fábula no. Entonces la parábola enseña, se distingue, aquí está, vamos a ver, este tipo de relación, entonces esto es lo importante de la fábula, miren. Entonces, hay una distinción para encontrarlo. La parábola solo enseña verdades espirituales, pero la fábula no llega a esa altura. Solo lecciones de carácter moral o algo serias. Como dije, la parábola siempre es un relato de la vida humana. Puede ser hasta histórica y que puede ser posible. Pero la fábula usa actores que no tienen capacidades que se le atribuyen. Pueden usar un árbol, pueden usar el río, pueden usar los montes. Uh, y la fábula es común en la literatura secular que en las escrituras. Entonces, en la literatura para niños hay muchas fábulas con plantas, animales y objetos que tienen capacidades humanas y nos enseñan alguna moraleja. Entonces, de eso tratan las fábulas. Ahora, ¿qué es la adivinanza? Ahora, hay o enigmas. En la adivinanza es un tipo de enigma propuesto con el único fin de hacer que el oyente la resuelva. Puede ser escrita de una manera poética. En la Biblia sí se usa. ¿Se acuerdan ustedes la adivinanza de Sansón en el libro de Jueces? 14:14, ¿verdad? Del que comía salió comida, del que era fuerte salió dulzura. ¿De qué era lo que estaba refiriendo en esa adivinanza? De león, de donde él comió, ¿verdad? De aquel panal que él encontró dentro de un león. Entonces, la poesía usa en el paralelismo. Entonces, eso está en la poesía hebrea. O sea, bueno, de ahora viene el enigma. En contraste con la adivinanza, el enigma es una verdad propuesta en lenguaje oscuro, con el fin inmediato de ocultar esa verdad, pero para despertar más tarde la mente para meditar en su significado. O sea, en aquel están bien, puede ser que no esté algo claro, es una adivinanza, pero aquí ya es un enigma. El propósito es, dice, tiene el propósito de presentar una verdad espiritual, pero no tiene el fin de divertir a los oyentes, no ese es el fin. Entonces, hay una diferencia entre el enigma y la adivinanza. Entonces, aquí habla un poco de significados. Vamos a continuar aquí. Ahora, ¿qué es el proverbio? Esto es más claro, es un refrán o dicho común, pero que expresa una regla general de forma concreta. Entonces, se usa para señalar una situación parecida a lo que se expresa en el proverbio.
Ahora, en el libro de Proverbios no indica la manera en que se debe aplicar. Ahí como, solo como sabiduría. Entonces, más el proverbio es como reglas prácticas para la vida diaria. Algunos proverbios. Hay varios proverbios en los que se usan en la Biblia, no solo en el libro de proverbios. Así como hoy en día, ¿verdad? Como cuando la mujer cananea le pidió a Jesús, ¿verdad? Que sanara a su hijo. Dijo, ¿se acuerdan la expresión que le dijo a la mujer de cananea? No está bien el tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces ahí está un poco de, usó un dicho que usaban los judíos. No, no lo dijo para, tal vez nosotros en nuestro español lo entendemos como un gran insulto. No lo dijo para eso. No era insinuar que ella era los perrillos, sino más bien para decirle que no era tiempo todavía de atender a los gentiles antes de que los judíos tuvieran su oportunidad de aceptar el evangelio. Y usó un proverbio común. Digamos, en español tenemos un dicho. Eh, Decimos nosotros cuando estamos hablando de alguien y de repente aparece, decimos hablando del rey de Roma y el que se asoma. Ahora, si usted escucha ese dicho en inglés, es diferente. En inglés, literalmente, usted lo traduce del inglés, dice hablando del diablo y el que se asoma. Así dice el dicho en inglés. Para nosotros suena feo, pero es un dicho. Por eso digo, a veces uno no lo entiende porque uno lo ve desde su trasfondo. Entonces, pero esos dichos, esos proverbios tenían su propósito, ¿verdad? Que a veces uno no las entiende. Uno no las entiende. Ahora vamos con la poesía hebrea. Entonces, uno de los principios de la interpretación en cuanto al Antiguo Testamento es reconocer la presencia de la poesía en grandes porciones del Antiguo Testamento. No solo en los libros poéticos aparece un poco de poesía. Uh, el caso del libro de Lamentaciones es un libro, fue escrito por Jeremías, pero realmente era un libro de poesía. Entonces, uh, nos dan una clave para su interpretación. Entonces vamos a ver un poco, vemos un poco, ¿verdad? La poesía de los hebreos era diferente a la mayor parte de las naciones modernas. El ritmo, la rima y la sonancia del verso moderno no aparecen en la poesía, uh, no aparece en la poesía hebrea. A veces ellos usaban mucho las iniciales o letras. Entonces, aquí hay unas características principales de la poesía. Un estilo elevado y con ornato, el uso de palabras y formas gramaticales desusuales que no se usaban mucho, y especialmente una forma simétrica de expresión llamada paralelismo. Esa es la mejor manera de entenderlo cuando tiene una forma de escritura, ¿verdad? Entonces aquí dice, ¿para qué se prestaba? Se prestaba para la memorización de las escrituras. Entonces ese era el propósito de la poesía. Es más fácil. Vamos a poner un ejemplo. Si uno quiere aprenderse los salmos, ¿alguien sabe cuál es una buena manera de enseñar y de aprenderse los salmos? Voy a poner un caso en nuestra cultura. ¿Alguien tiene una idea? Ah, ya no estoy quedando sin tiempo. Qué barbaridad. Una buena manera es
cantarlo, ¿verdad? Por eso cantamos algunos de los salmos, porque es una buena manera de aprenderse. Entonces, algunos dicen que el método que usaban los rabinos para enseñar era obligar a los alumnos a aprender de memoria los pasajes. Pero para ayudar, lo hacían, arreglaban las frases simétricamente y las redactaban de forma que la gente la pudiera memorizar de una mejor manera, de una manera con mayor facilidad. Entonces, eso se llamaba paralelismo. Entonces, eso es una manera, haciendo como un verso el escrito, y esa es una mejor manera de aprenderse. Como nosotros, como dije, ahora usamos el canto para aprendernos mucho de eso, ¿verdad? Muchos textos de la Biblia. Eso es una buena manera de enseñar la Biblia. Bueno, vamos a ir avanzando. Paralelismo ahí, ¿verdad? El antitético, el paralelismo sinónimo. Los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Entonces está hablando de lo mismo, ¿verdad? Es paralelismo sinónimo. Pero en el antitético, uh, con un contraste pone lo opuesto. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Entonces pone los dos extremos. Ese es el antitético. Y el sintético constructivo, eh, ya es más, aquí está un ejemplo, ¿verdad? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina para conocer, mire, para y el para. Entonces, está haciéndolo de una manera constructiva. Este es para esto, para esto, para esto. Entonces, esa es otra manera. Y el cumulativo, o sea que se va acumulando. Va a la narración de una manera acumulada. Y ahí también viene la escala descendiente, que viene descendiendo, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán. Entonces es descendiente. Está hablando de cosas alrededor de eso, ¿eh? De ahí viene lo irregular. Ah, se juntaron contra mí gente despreciables y yo no lo entendía. Ellos se alegraron de mi adversidad y se juntaron. Entonces, un poco irregular ya la poesía ahí, ¿verdad? Y la lista poética. Hay una lista aquí. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina mi alma. Poco de lista, ¿verdad? Hay una lista ahí. Hay varios. Los acrósticos también en la Biblia se usa mucho en la poesía, el acróstico. Una letra del alfabeto o una sola letra del alfabeto o el abecedario o la palabra Aleph, Bet. ¿Verdad? Entonces, eso es un poco, ¿verdad? De la poesía. Bueno, creo que ya se nos va acabando el tiempo. Esto ya lo vimos, esto es lo más nuevo que vimos, la interpretación de la profecía. Ya vimos eso, ¿verdad? Lo último. Vimos el valor que tiene la profecía. Estuvimos viendo todo esto, ¿verdad? Ya. Vamos a ver qué más es importante. Las profecías de Cristo, las profecías de Israel, el lenguaje figurado en la profecía. Aquí viene esto lo más importante, ¿verdad? Las reglas para interpretar la profecía. Primero, hay que tener en cuenta que la verdadera interpretación de cualquier profecía es determinado solo por Dios.
ya que la profecía tuvo origen en Dios. Entonces esto es bien. Si yo digo solo yo puedo interpretarlo, solo esto Dios me da la revelación a mí, esto ya está equivocado, ¿verdad? Ah, cualquier interpretación de alguna profecía dada por las escrituras deberá aceptarse en lugar de otra de origen humano. Si la Biblia nos da la explicación de esa profecía, no tenemos que inventar qué quiere decir eso. El espíritu de la profecía. Algunas profecías que pueden tener más de un cumplimiento y algunos pueden ser inmediatos y otros remotos. Entonces, un poco, ¿verdad? Ya vimos los problemas de algunas escrituras de partes de la Biblia también. Vimos que algunos textos del Antiguo Testamento fueron usados en el Nuevo Testamento, en la Septuaginta, y que por eso las referencias que aparecen, algunas citas del Antiguo Testamento, a veces no están fidedignas, no están igualitas que el Antiguo Testamento, y algunas están un poco diferentes por la versión que se usó. Se usó la Septuaginta para hacer referencias en el Nuevo Testamento. Se usó la Septuaginta para hacer referencias del Antiguo Testamento. Entonces, por eso están un poco diferentes esos textos, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento. Esto fue alguna de las cosas que estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces, primero, aquí está, esto es bien importante, cerca de las citas del Antiguo Testamento. La mayor parte de las citas tenga en cuenta esto, la mayoría de las citas son de la Septuaginta, ¿verdad? Esa fue la que usaron. También nadie usaba la Septuaginta como inspirada, solo unos cuantos judíos. Por eso los escritores del Nuevo Testamento tenían la libertad de modificar el texto cuando lo creían necesario. No necesariamente está como estaba en la Septuaginta. También no estaban en la obligación, no se sentían en la obligación de citar las palabras de otras personas con una exactitud literal, pero no afectaba la veracidad, ¿verdad? También los escritores del Nuevo Testamento conocían porciones de la escritura de memoria y otros no tanto con exactas, ¿verdad? Entonces, a veces no tenían las escrituras a mano, entonces a veces las citaban de memoria, como hacemos nosotros, y a veces no necesariamente las citamos textualmente. Así pasaba con ellos. Y en el Nuevo Testamento ya sabemos que es la obra del Espíritu Santo, aunque no sepamos las razones exactas por las muchas variaciones de las citas del Antiguo Testamento. Entonces, no podemos poner en duda el Nuevo Testamento y la veracidad del Nuevo Testamento solo porque aparentemente no aparece así como decía el Antiguo Testamento. O sea, aquí un poco de algunas cosas históricas, algunos problemas, algunas variaciones en la historia, ¿verdad? Especialmente en algunos textos del Nuevo Testamento, algunas variaciones y algunas explicaciones de esas variaciones. De ahí lo último que vimos que fueron las dificultades doctrinales. Ah, la palabra, el bautismo, de o con el espíritu, con la plenitud del espíritu y otras cosas, ¿verdad? Que estuvimos estudiando ah, la, la semana anterior, ¿verdad? Creo que esta fue la que estuvimos viendo la semana anterior. Entonces, hermanos, hasta ahí quedamos. Si Dios lo permite, la otra semana ah, vamos a ver un poco, ya vamos a tener el examen. Y pues que Dios les bendiga. Si no hay preguntas, ya solo tenemos un minuto. Bastante material, hermano. Sí, Que pero Dios, solo que va lo Dios nos haga más resultados. importante. Ustedes saben que solo va lo más importante. No vamos a entrar a muchos detalles, solo van a ver a ciertas características. Lo de las parábolas